Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos como siempre en esta parte de joyería. El día de hoy vamos a tener dos demostraciones chiquititas de joyería para complementar la parte de diseño de joyas y la parte de la creatividad. Y posteriormente vamos a hablar de teoría de joyería con alambre. Únicamente va a ser teoría, voy a poner una presentación. Pero bueno, para hacer esto un poquito más dinámico, lo que yo tengo aquí son tres tiras, tres tiras de papel que simplemente usé recortando una tira a lo largo y pegándolo con la mitad con un poquito de pegamento. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es el experimento que le llaman el experimento de la tira de Moebius. El experimento de la tira de Moebius lo utilizan mucho en arquitectura, en cuestiones textiles y también está en cosas tan minúsculas como la química. En el caso de algunas proteínas que están diseñadas para hacer vacunas y también en algunas máquinas ingenieriles. En el caso de hacer algunas bandas. De hecho, la tira de Moebius, el principal uso que se le dio fue en las cintas de máquina de escribir. Ellas pues, se podía ahorrar muchísima tinta con esta famosa tira. ¿En qué consiste la tira de Moebius? Es un experimento matemático, una representación pues ya directamente física de, de una tira a la cual si en vez de yo unir como esta directamente en un solo sentido, se le da una media vuelta antes de unirla. Entonces, ese es el efecto que da en la tira de Moebius unas propiedades matemáticas muy interesantes. Entonces, quiero que observen bien cómo esta tira es un poco más larga, evidentemente, pero cómo cambia la estructura simplemente por dar media vuelta. El experimento de Moebius se hizo incluso con más de una vuelta, entonces yo voy a hacer dos tiras solo para que vean que esto se puede repetir n cantidad de veces. Entonces tengo aquí mi tira de papel y en vez de darle media vuelta, le voy a dar una vuelta extra antes de unirla. Y se dan cuenta, esta estructura queda como una especie de infinito. Entonces, en este infinito, yo lo que, yo lo que puedo observar es que a pesar de que es la misma tira y tiene una vuelta, ya se está formando directamente lo que nosotros conocemos como infinito. ¿Cuál es la particularidad de la tira de Moebius? Es que si yo corto estas piezas por la mitad, lo voy a hacer con unas tijeras. En el primer caso, yo voy a obtener dos aros. Aquí lo pueden imaginar como de una manera muy fácil. Pero en los otros dos casos ya no es tan sencillo imaginar qué es lo que vamos a obtener. Entonces, aquí pues sí, ya vieron, tenemos dos segmentos. En el caso de la tira de Moebius, la que tiene media vuelta, incluso si yo empiezo a dibujar una línea por en medio, esto llega a un punto en que la tira se toca. ¿Sí? Es solamente un solo lado de nuestra cinta o de nuestro cuerpo geométrico. Entonces, con esto aprovechaban incluso en algunas cintas o en algunas maquinarias de ingeniería para que el desgaste sea menor. Digo, también como les comenté en algunas partes también de la química hay moléculas que tienen esto y es muy interesante. Entonces, voy a empezar a cortar esto por la mitad. En la clase pasada que no pude grabar lo hice con más lentitud, pero les repito, esta técnica es tan sencilla o este pequeño experimento es tan sencillo que decidí adelantarme varios pasos en lo que estoy dando la explicación, dado que nos vamos a aventar dos clases en una. Entonces, ya estoy a punto de terminar la tira y, oh sorpresa, tenemos una tira aún más larga que incluso se enreda un poquito más. O sea, si ustedes hacen este experimento en casa, se van a llevar una gran sorpresa. Y entonces, ¿qué pasaría si yo hago esta misma tira a la que le di ya una vuelta completa? Solo por no dejarlo, lo voy a repetir. Obviamente este es con la vuelta completa. El resultado es completamente diferente. Y hay personas que empiezan a hacerle vuelta y media o que empiezan a cortar directamente las tiras que ya obtuvieron a la mitad y empiezan a obtener muchas configuraciones diferentes a partir de la tira de Moebius. Por eso es que el experimento resulta tan fascinante, a pesar de que solamente se trata
de tiras de papel. Entonces, vean que lo único que hago es tratar de llevar todo esto solamente por la mitad. Mucho cuidado de no cortar otro segmento. Miren, cuando yo corto la tira de Moebius con una vuelta completa, tengo dos tiras completamente separadas, ¿sí? Pero que ya a su vez tienen el mismo infinito hecho. Entonces, esto es como una curiosidad matemática. Bueno, ya para continuar con la última clase, también es rapidísimo. Ya la mayoría de ustedes saben cómo cortar un cuadrado. Entonces, recuerden que si yo tengo un rectángulo y quiero cortar un cuadrado, lo único que tengo que hacer es doblar una de las orillas y cortar ese segmento. Obviamente esas orillas hacemos que toquen un lado con el otro, que queden alineadas. Y entonces obtenemos nuestro cuadrado. Una vez que yo tengo mi cuadrado, yo doblo a la mitad y vuelvo a doblar nuevamente por la mitad. Y voy a obtener esta pieza. Aquí lo importante es que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de cortar, ¿sí? Si yo tengo así mi pieza, de esta forma, vean que tiene dos segmentos que ya están abiertos y uno que está cerrado. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es empezar a cortar esto, de forma en que siga esta diagonal, o estas líneas, a partir de donde ya está abierto. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Entonces voy a comenzar a recortar. Aquí el número de líneas que ustedes van a recortar es prácticamente al gusto. Mientras más tenga, mejor. Voy a cortar esta línea, pero no voy a llegar completamente a la orilla. Me voy a detener justo antes de que llegue al final. ¿Sí? No lo corto completamente. Digo, mientras más tiras ustedes corten, el efecto visual va a ser mejor. Yo no lo voy a hacer con tantas tiras para que podamos avanzar rápido en esta pequeña sesión. Sin embargo, si ustedes hacen esto, por ejemplo, más pequeño, podrían hacer unos aretes muy vistosos o incluso un adorno de estos para viento en lo que es pues, en la entrada de la puerta. Ahí se fue un poquito chueco, pero no importa, nos va a salir bien de todos modos. Es muy importante el sentido y el lado donde yo empiezo a recortar, porque si no podemos tener diferentes configuraciones. Ya mero termino. Evidentemente a lo mejor lo estoy haciendo un poco rápido, pero este video va a estar ya directamente en YouTube, entonces lo pueden repetir las veces que ustedes gusten. Si yo lo hice bien, les va a quedar esta tira, va a ser diferente a la que hicimos en la clase pasada, y si yo lo desdoblo completamente, nos va a quedar así, esto. Ahora lo que yo voy a hacer es agarrar dos segmentos, uno sí y uno no, y los voy a empezar a unir con un poco de pegamento en medio. Voy a dejar solamente, o voy a agarrarlos de manera intercalada. Entonces, si ya dejo este segmento, voy a agarrar nuevamente uno extra. ¿Qué? Segmento extra. Ya, ¿sabes? Y ese segmento extra lo voy a unir. ¿Sí? Ya dejé uno en medio, uno intercalado. Tengo que dejar segmentos intercalados para poder hacer esta figura y que sea vistosa. Ustedes lo pueden hacer en desproporción. La idea es que ustedes puedan ir creando nuevas cosas. Casi siempre los videos que hemos hecho con origami han sido completamente doblados. La idea es que puedan ver que hay muchas técnicas que podemos trabajar con el mismo material y que pueden ser muy vistosas y que pueden ser originales. Ahí se me ocurrió que podrían hacer esto en pequeño y hacer unos pequeños aretes. Entonces se me hace una idea súper vistosa. Y todavía se me ocurrió
que podría hacerlo con lámina de metal, que a lo mejor en uno de estos días les muestro el experimento. Pero miren, el efecto es muy, muy vistoso. Se dan cuenta, es sumamente llamativo. Y realmente es rápido, es menos de 5 minutos nosotros ya tenemos esta cosa. Ahora, todas las partes que nos faltaron, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Y lo único que estoy haciendo es poner una pequeña gota de pegamento, o bueno, un poco de lápiz adhesivo en el centro. ¿Se dan cuenta? Este es completamente diferente. En la clase en vivo, en la semana pasada, la que no tuve oportunidad de ver, hicimos un pequeño pescado, no sé si lo recuerdan, bueno, un esqueleto de pez, un esqueleto. Y también salió muy bien y fue con la misma técnica. Entonces decidí ya no subir ese porque este me pareció un poquito más llamativo, más interesante a la hora de ser creativos, pero básicamente es el mismo tipo de trabajo. Entonces, pues si lo hicieron bien, tenemos esta cosa. Ahora, pues voy a continuar con la clase, que es teoría de joyería con alambre. Entonces, voy a desactivar mi video y voy a ponerles la presentación. Un momento, ahí parece ser que ya está. Listo. Espero se puedan ver la presentación. Entonces, bueno, pues les comento un poquito de lo que es joyería con alambre. Ahí van a ver varios ejemplos. En el caso, pues su nombre mismo indica lo que es joyería con alambre. Es todo objeto ornamental fabricado con este material como materia prima principal. Durante este proceso, pues requieren el uso de múltiples herramientas. En este caso van a ser principalmente pinzas, lemas de joyero y ya en algunos casos más adelante, pues lo que es soldadura. Pero bueno, estos son algunos trabajos de los que pueden ver. Ahora voy a hablar un poquito sobre las pinzas que vamos a ocupar. Son pinzas de punta plana. Son muy útiles cuando necesitamos deformar el alambre en ángulos rectos y también indefinidos. Lo utilizamos también para enderezar el alambre y segmentos que puedan estar maltratados o torcidos, también poder enderezarlos. Y finalmente, también podemos hacer algunas sujeciones o cerrar directamente el alambre o hacer pequeños remaches con estas pinzas. Entonces, son lo primero que van a aprender a hacer. También utilizamos las pinzas de corte diagonal o alicates. Como su nombre lo indica, pues se utiliza para cortar los segmentos de alambre de acuerdo a nuestras necesidades. El corte resultante con las pinzas suele ser filoso. Entonces, por lo cual, después de realizarlo, nosotros tenemos que relimar los segmentos para evitar que se atoren en la ropa. Incluso también para prevenir algunos accidentes como cortes en la piel. Ahora, bueno, pinzas de punta redonda. En el caso de las pinzas de punta redonda, pues son unas pinzas que tienen sus segmentos cónicos y son ideales para darle forma de círculos de manera muy simple a nuestro alambre. Y tienen la forma cónica para que puedan utilizar diferentes calibres o diferentes diámetros. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo es que utilizan más adelante el alambre. Primero voy a hablar de lo que es la materia prima como tal. Ahora, no todos los alambres son buenos para trabajar. Algunos factores a considerar son pues la facilidad para trabajarlo, dado que los materiales tienen diferentes propiedades. Y también los calibres, ¿no? Puede ser que si el calibre es muy delgado, muy grueso, no podamos trabajarlo. Y alguien que no está acostumbrado se puede hasta lastimar. Entonces, una selección incorrecta de este material puede generar incluso reacciones en la piel, dependiendo de la persona. Entonces, no todos son también listos para usar el joyería, aunque los puedan practicar. Hay una gran variedad de alambres en el mercado. Algunos solo se recomiendan únicamente para practicar y perfeccionar técnicas. Pero una buena opción para trabajar joyería con alambre es el uso de alpaca, el cobre directamente o tumbaga, que ambas, alpaca y tumbaga, son aleaciones de cobre, al igual que el latón.
El calibre recomendado es 20 o 22 para empezar a trabajar. Aquí en el calibre del alambre, a mayor número, el alambre será más delgado. Y bueno, este tipo de calibres tienen una buena estructura y resistencia. Estos materiales también tienen que tener un tratamiento térmico previo llamado recocido, que como ya vimos, es el que le da cierta posibilidad de deformarlo con mayor facilidad. Entonces, este tipo de alambres, cuando ustedes los compren, es importante que estén recocidos. Si no está recocido, no nos va a servir. Ahora, en el caso de, ahí tienen un pedazo de alambre de plata. Pueden utilizar pues alambre de oro, alambre de plata también para estas técnicas. El trabajo va a ser el mismo y prácticamente la técnica igual. Ahora, también vamos a utilizar limas de joyero. Ustedes ya lo vieron en el caso de las limas. Hay de muchos tipos. Como les comenté, cuando nosotros cortamos con las pinzas de corte, nosotros tenemos que relimar para que la pieza no se atore en la ropa, no nos vaya a lastimar. Entonces es importante. Después les voy a dar, en el terminado de piezas, también el uso correcto y mantenimiento para las limas de joyero, porque para que esta herramienta dure mucho tiempo se le da un mantenimiento previo. También el uso y la posición de las manos, que eso lo vamos a ver ya más adelante en las clases teóricas. Entonces, pues miren, ahí tenemos algunas limas de joyero de otro tipo de marcas con mango de plástico. Ahora, aquí va a ser un pequeño ejemplo de qué es lo que se hace con joyería con alambre. El proyecto es como muy básico, solamente se los voy a poner en foto, pero la idea es que nosotros ya podamos trabajar esto en futuras sesiones. Sí, ahí tenemos nuestras 3 pinzas, nuestra lima y nuestro alambre. No nos vamos a necesitar nada más de momento. Y bueno, para hacer un pequeño aro simple, ustedes siempre deben de tener ya un diámetro pues fijo en la altura de las pinzas para poder trabajar un mismo tamaño de aritos, un mismo tamaño de círculos. Entonces esas pinzas están marcadas con un plumón para que puedan siempre tener un buen nivel de calibrado, ¿no? Si la pieza está calibrada y todas son del mismo tamaño, en el caso de los eslabones, esto también le va a dar mayor estética. Ahora vean cómo con la misma pinza pues se le va a dar una media vuelta para que siga el contorno de la pinza. Finalmente, una vez que está cerrado, lo terminamos de prensar. Incluso lo podemos pues darle una pequeña enderezada. Ahí utilizamos un cambio de pinzas. Vean, para ángulos rectos, las pinzas de punta plana. Finalmente tenemos un pequeño arito o tenemos un loop. A esto le llaman loop. Ahora, en el caso de los loops, pues lo pueden dejar el segmento abierto. Se va a cerrar. Vean cómo estos en la foto se aprecia claramente que no están relimados. Entonces, estas piezas para que se trabajen bien están relimadas. Aquí, por la cuestión de tiempo, no los voy a terminar. Ahora, esto es lo que se puede hacer con los loops. ¿Sí? Pueden poner cuentas en medio y pueden empezar a trabajar los eslabones. Pueden poner chaquirones, ¿sí? Entonces, eso es como lo básico, empezar a trabajar con los loops. Es lo que vamos a hacer la siguiente clase, pero ya en vivo. Y después vamos a hacer aritos sueltos. En el caso del arito suelto, pues sí, es exactamente lo mismo que el loop. La única diferencia es que no lo voy a enderezar directamente, solamente voy a cortar con mis pinzas de corte y lo voy a cerrar muy bien, lo voy a relimar. Mientras más perfecto quede este arito, pues va a ser mejor. Ahora, para poder relimarlo, yo lo tengo que abrir ligeramente con los dedos y unas pinzas. Y una vez que ya está abierto, vean que está abierto de lado, está desfasado. No estamos abriendo el diámetro del arito. Empezamos a relimar uno de los extremos apoyándonos con las pinzas. Se va a poder ver mejor cuando estemos haciendo la práctica. Pero ahí en lo que estoy haciendo es enderezando los 2 segmentos para que puedan cerrar perfectamente. Vean cómo es que ya relimados el arito cierra mejor, se ve más estético y también va a tener mayor resistencia. Entonces, para que se deshaga esto, se rompa, va a estar difícil. En las otras, si solamente lo cortan, aparte de que es peligroso, la pieza se puede deshacer con mucha facilidad. Ahora de aquí también podemos hacer los eslabones en forma de 8 y es prácticamente combinando los loop con los aritos que acabamos de ver. En este caso hacen su círculo y en vez de terminar el loop, seguimos como si fuera el contorno de la misma pinza en una especie de 8 o de S o de infinito y terminamos cerrando.
Casi siempre para poder cerrar esta pieza tenemos que cambiar de lugar la pinza y podemos hacer como el amarre extra para poder hacer ese 8 más cerrado y posteriormente cortamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase, ya en la parte de teoría. Seguramente la teoría no la voy a subir en videos porque llega a ser un poco tediosa. A lo mejor yo nada más subo un video para hacer el eslabón y para que lo puedan repetir una y otra vez, porque sí la clase va a ser un poco tediosa al respecto. Y bueno, estos aritos, igual que en estos eslabones de 8, al igual que los aritos, se tienen que relimar. Vean cómo los desfaso hacia un lado para poder relimarlos, trabajarlos. Y ya una vez que yo tengo eso, ya tengo mi pieza completamente cerrada. Si yo empiezo a abrir los aritos y desfasarlos, ya puedo empezar a hacer mi primera cadena. ¿Sí? Vean cómo tengo aritos cerrados intermedios y los eslabones de 8. Con esto puedo empezar a trabajar mi primera cadena. También vamos a ver lo que es el ganchillo para arete, que es nada más combinando lo que acabo de mostrarles en diferentes tamaños de diámetro con la pinza. Para el ganchillo de arete hacemos este pequeño loop, luego hacemos el pequeño 8 sin cerrarlo, y antes de cortar nosotros hacemos más adelante un segmento con la pinza. En el caso de esta pinza, vean que utilizo el fondo para hacer un diámetro de mayor tamaño y finalmente hago una última torsión. Esto es como si hiciéramos nosotros un dibujo con el alambre. Entonces vean, ya tengo ese ganchito para arete, lo corto y es importante relimarlo para no lastimar lo que es el oído a la hora de poner el óvulo. Y vean, con esa técnica, haciendo esos aritos, eh, podemos hacer todos estos proyectos que les estoy mencionando como primer proyecto de trabajo, para que todos y todas lo hagan. Podemos hacer eslabones similares, podemos hacer unos broqueles en forma de infinito, esta pulsera que está bastante interesante, y todo es solamente con la técnica que les acabo de mostrar. Después vamos a ver este tipo de eslabones, que son los eslabones de trébol y los eslabones de 9. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a revisar, pues es el dibujo, o en este caso, la parte como estética, en cuestión de ver el sentido de los giros con el alambre. Requiero o exige un poquito más de práctica, eso sí, pero no se preocupen, lo vamos a ver poco a poco, es subir el nivel. Con esta técnica también podemos hacer otro tipo de gancho de arete, ¿sí? Vean que incluso ya lo podemos combinar con los loops o podemos terminar de hacer este tipo de piezas, se están combinando. Vean que en el caso de la pieza de la derecha incluso ya cambiamos el ganchillo de arete, como lo que le llaman los ganchillos africanos. Entonces, vamos a empezar a combinar todo, ¿no? Esto lo pueden hacer tan complicado como ustedes decidan. Y vean, otro tipo de modelos de eslabones muy sencillos. Es el mismo eslabón de 8, pero con una pieza o un diámetro más pequeño de un lado y más extendido de los extremos. Podemos hacer un pequeño corazón o este doble 8 combinado. Se ven muy vistosos. Ahora, vean este tejido. Es muy sencillo de hacer, solamente se hace con el eslabón de 8. Son dos eslabones de 8 encontrados, pero de estos que tienen el tamaño diferente, y dos aritos a cada lado. El resultado se ve muy complicado, se ve impresionante, pero es sencillo de hacer. Entonces me gustaría que todos estos proyectos que les estoy mencionando, pues nosotros los vayamos trabajando. La cosa se va a ir complicando un poco más. Vamos a utilizar las pinzas para hacer segmentos cuadrados o en tipo de espiral. En el caso del último, podemos hacer también, o vamos a hacer los ganchillos con un poco con un seguro, los eslabones de corazón un poquito más complicados, ¿sí? O este tipo de piezas que ya incluso la tacita de café, se dan cuenta, es muy sencilla de hacer, esta está martillada. Esta, una vez que terminamos de hacer nuestro dibujo, lo martillamos para darle textura. También podemos entonces trabajar el mismo alambre dándole textura a nuestras piezas. Estas son otra lluvia de ideas de las cosas que podemos ir haciendo. Es cuestión de que ustedes me digan qué quieren que hagamos aquí o los podemos intentar hacer todos. La verdad es que son muy sencillos, pero lo importante, lo que les digo, es la creatividad. Por eso es que también les estoy dando la parte
creación de piezas y diseño de joyas. Y quería mostrarles que incluso pues, con el papel no solamente se puede hacer eso. Vean la bonita llave que tenemos aquí, una mariposa, figuras un poquito más complicadas, este tipo de anillos en espiral, tipo dibujos como si fuera la rosa. Miren esa cámara. Son cosas que podemos hacer completamente con alambre. La idea es la paciencia y la idea. Y algunas realmente son muy sencillas, rápidas de hacer. El detalle es solamente que los empecemos a trabajar. Vean este tipo de piezas. Tienen incluso algunas Swarovski o cuentas que no son naturales, son de bisutería, pero el resultado se ve muy bonito. Entonces ustedes pueden combinar este tipo de eslabones, por ejemplo, ya están combinando los, lo que son los tréboles y los espirales. Y también tenemos una muestra de lo que es el punto peruano, que es la pulsera de hasta abajo, que son puros aritos, no tiene nada, son puros aritos. Aquí lo complicado es la forma en la que los vamos cerrando, los vamos uniendo. Entonces ese es el famoso punto peruano. Otras ideas que me gustaría que hiciéramos, vean, están combinando el alambre de plata con lo que es un poco de cartón para hacer estos vestiditos, o estos que también son con piezas de origami, que de hecho tenemos un video ahí de cómo hice cada uno de estos. Entonces, como ven, hay muchas ideas que podemos hacer únicamente con alambre. Pues la idea es que ustedes también exploten su creatividad. Entonces, pues, gracias por acompañarnos como siempre en este video y espero les haya gustado la clase. Nos vemos.